escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. El pueblo de Israel estaba en peligro de muerte, y era necesario despertarlo. Estaba dormido, estaba escondiendo, estaba ocultando su pecado. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mateo 48:15 dice, si tu hermano pecare, ve y repréndale a solas. Si él escuchare la voz de trompeta, lo mismo que Isaías tiene que hacer sonar el pueblo, la voz de trompeta, la voz de despertarlo, la sirena para despertarlo. Dice, si él escuchara, si se despertara de su pecado, te has ganado a su hermano, porque si se aparta del pecado, entonces alcanza misericordia, entonces ya lo ganó. El propósito de Dios era que Isaías provocara con la trompeta, con la palabra, al pueblo arrepentimiento, que lo provocara arrepentimiento, que incentivara en el pueblo la necesidad de arrepentirse de su pecado oculto. Cuando hay pecado oculto, generalmente en el ser humano siempre hay pecado oculto, hay un lado muy oscuro, un ángulo muy muerto, que generalmente los humanos no lo vemos. Entonces es necesario que alguien nos diga a nosotros, te diga a ti, que hay un pecado oculto, para así despertarlo y apartar de nosotros ese pecado, ese ángulo muerto. Ese ángulo muerto corre peligro porque puede provocar la muerte en algún momento. No vemos lo que puede pasar en esa zona conflictiva. Entonces, al haber un ángulo muerto, hay un pecado oculto. Pero Dios, todos los ángulos muertos los ve como vivos, porque para Dios no existe ángulo muerto ni pecado oculto. Él todo lo ve. Dice Lucas 8:17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Para Dios no existe nada que esté oculto o que el humano quiera esconder. Adán y Eva en Edén quisieron esconderse y se pusieron unas hojas de higuera. Creyeron que las higueras le iban a tapar su pecado. No, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando hay pecado en el ser humano, aunque nos escondamos, Él va a decir, ¿dónde estás tú? Jeremías al pueblo le estaba diciendo, ¿dónde estás tú? Porque el pueblo estaba en pecado. El pueblo estaba ocultando pecado. Cuando el pueblo oculta el pecado, está en peligro de muerte. Si hay un miembro de la iglesia que está en pecado, pero los demás miembros están sin pecado, y alguien en la iglesia, X persona, X líder, saben que el elemento o la hermana están en pecado y no lo reprenden, la iglesia en general está enferma. Dice 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, y aquí no estoy hablando de enfermedad, si un miembro padece, puede ser enfermedad y pecado. Si un miembro tiene pecado oculto, todos los miembros se duelen. Porque si el dedo tuyo le duele, el dolor no es solamente en el dedo, repercute todo el cuerpo el dolor, en tu dedo, en tu ojo, todo.
Así es el cuerpo de Dios. Si hay un miembro del cuerpo que está en pecado, todo el cuerpo está en pecado. Por eso es que Isaías tenía que sonar la trompeta de Dios. A voz dura, a garganta abierta, y decirle al pueblo que estaba un pecado, que había un pecado oculto, y tenía que despertarlo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de estos pecados ocultos. Uno muy sonado es el de Josué 7 con Acán. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárale ahora lo que has hecho. No lo encubras, no ocultes lo que has hecho, no ocultes tu pecado. Si hoy en día en las iglesias algún feligrés, algún líder de las iglesias, el sistema de hoy en día, las iglesias, generalizando, le dicen alaba y adora a Jehová, entonces la persona comienza a danzar y a cantar y a aplaudir, y para ellos eso es alabar a Jehová. Aquí, que Acán alabara a Jehová y adorara a Jehová, no era que se pusiera a cantar desenfrenadamente, como se hace hoy en día. Era que reconociera su pecado, que diera a luz el pecado que tenía oculto, y así, confesando el pecado de él, iba a dar gloria a Dios. Generalmente el cristiano muy poco sabe hacer esta alabanza, de alabar y adorar a Jehová, sacando el pecado oculto. Generalmente se enseña que la adoración y la alabanza es cuando hay alegría. También cuando hay tristeza usted tiene que alabar a Dios, porque tiene que sacar a luz lo oculto que hay dentro de usted, que hay dentro de mí. Entonces dice, más bien respondió Acán y le dijo: verdaderamente yo he pecado. Verdaderamente yo he pecado. Bueno, era muy fácil. Ya Josué lo enfrentó. Ahora él tenía que dar el pecho a lo enfrentado y a lo hecho. Pero ya para qué, como dice el dicho. Ya José lo exhibió. Ya Josué le dijo: usted está en pecado, hijo mío. Alaba a Dios y confiesa tu pecado, no lo encubras. Sí he pecado. Pero ya era muy tarde. Porque ya el pecado había avanzado. Porque ya el pecado había arrastrado la familia. Y el pecado lo tenía en su campamento, lo tenía en su casa. Usted puede leer el capítulo 7 de Josué y considerar de qué se trataba este gran pecado de Acán. Considérelo y lea el capítulo 7 para que pueda entender lo que estoy enseñando. Entonces, Josué, dice el verso 24, Josué tomó todo el pueblo con él y tomaron a Acán. Ese tomó al pueblo con él, tomaron a Acán. No fue que lo llevaron sí, al suave, lo arrastraron como si fuera un bajo, porque Acán había cometido pecado. No disimularon el pecado de Acán, sino que lo hicieron arrastrado porque iban a darle un tratamiento que se utilizaba en el debido proceso de la ley mosaica. Y les dijo así: porque has turbado, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos ha escondido el pecado? ¿Por qué nos has engañado? Algo así, como el tema de Ananías y Zafira. ¿Por qué has ocultado? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Mentir al pueblo es como mentir al Espíritu Santo, porque nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces dice, ahora, túrbate Dios a ti mismo, júzgate Dios ahora mismo. ¿Y cuál fue el juicio de Dios sobre Acán y su familia? Todo el pueblo le aventó, lo lapidó, le aventó pedradas y lo quemaron. Y le hicieron un hervidero de piedras que hicieron una montaña. Y su sepultura fue una montaña de piedras.
Este fue el juicio. Los israelitas terminaron con el pecado de Acán. Qué fuerte, ¿verdad? Que exhiban el pecado de esta forma, cuando hay un pecado oculto. En Corintios también tenemos un ejemplo. 1 Corintios 5. Tenemos un ejemplo de un hombre que estaba en Corintio viviendo con la madrastra, la mamá o la mujer de su padre. Estaba teniendo un pecado sexual. Pero ese pecado sexual era a tal nivel que ni tan siquiera entre los paganos se escuchaba que se estuviera practicando. Pablo estaba muy dolido de que la iglesia de Corintio estuviera ocultando ese pecado. Ya no era solamente el sujeto que estaba en gran falta, sino también la iglesia de Corinto. No sé cuántos miembros habían, si 50, si 100. Pudieron haber sido 3 y ya se califica como iglesia para el Señor. La cosa es que este tipo lo estaban encubriendo. La iglesia se había envanecido, estaba en otras cosas. La iglesia estaba dormida. Necesitaba la trompeta de Isaías. Entonces, dice que Pablo dice, yo ausente ya juzgué la situación, porque ustedes que están presentes no lo juzgan. O sea, ¿cuál es el espíritu que está en ustedes para no juzgar pecado de tal nivel? Y entonces les da una sentencia como la sentencia que le dieron a Acán. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. El tal sea lapidado para destrucción de su carne. Para que al final su espíritu sea salvo en el día del Señor. Claro que son 2 episodios completamente diferentes, 2 escenarios completamente diferentes, el que sucedió con Josué y el que sucedió en Corinto. A uno no lo apedraron, obviamente, porque ya las cosas habían tomado diferente matiz. Pero si vemos el ejemplo de cómo Pablo saca la consecuencia del pecado, cómo tiene que darse tratamiento en una iglesia, en una agrupación cristiana, el pecado que deben, no tienen que protegerlo. Eso es sonar la trompeta de Isaías 58:1. En vez pasada dije las implicaciones que tenía la trompeta y el no oírla y hacer caso omiso a eso. Hoy estoy hablando propiamente de que hay que arrancar de raíz el pecado oculto. Yo pregunto, ¿cuántas veces existe pecado oculto en las agrupaciones cristianas? ¿Cuántas veces se ha escuchado que en el mismo Vaticano, la iglesia de San Pedro, los pontífices han encubierto el pecado y a los obispos, para no darle la pena capital, lo mandan a otras diócesis a hacer sus oficios religiosos? Lo que pasa es que están llevando el lobo a un grupo de ovejas y el peligro es peor todavía. ¿Por qué no se sanciona a este tipo de gentes como dice la Biblia que hay que sancionarlos? En las iglesias protestantes pasa lo mismo. A los ministros que se llaman pastores o ancianos o como se les quiera dominar, les esconden a veces los pecados. ¿Por qué? Porque es familia de alguien, porque es pudiente. No, el pecado hay que sacarlo a luz, hay que exhibirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el pecado mine, es como dejar que una rata haga nido en la casa. Cuando se dan cuenta, todos van a tener peste negra. Toda la familia va a morir. El pecado en las iglesias hay que detenerlo. Desafortunadamente en nuestra sociedad cristiana, en Latinoamérica, seguramente es en todo el mundo que pasa esto. Hay tantas congregaciones independientes que se mandan a sí mismas. Nadie las manda, no tiene ninguna cobertura de nadie, por ejemplo. Entonces, los siervos o ministros, entre comillas, hacen y deshacen con sus feligreses. Es increíble ver
en YouTube pastores, ministros que rasuran a las hermanas en sus partes nobles. Como ministros se les sientan en las partes nobles a miembros que están acostados por rituales. Esos son orgías, esos son pecados y no son ocultos, son muy visibles. Pero ¿cómo que no hay nadie que tome atención a esta situación? ¿Cómo los feligreses andan detrás de esta gente? Se nos olvidó lo que dijo Pablo en Hechos 20, 30, 31 y 32. De vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso dice que nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para glorificarlos y darnos herencia. El peligro es que hoy en día nos está dando tratamiento a tanto ministro que está impugne, tanto ministro que se hace remillonario de bolsas de los pobres de las iglesias. Es necesario poner un detén a todo esto, pero para poner un detén, usted tiene que levantar la voz de trompeta como Isaías 58:1 y no detenerse hasta que el pueblo se despierte, hasta que los feligreses comiencen a sancionar estas faltas, porque los líderes parece que no lo van a hacer. Los líderes parece que van a proteger, van a abrigar a esa clase de elementos que hay al estilo Judas, al estilo San Pedro, que dicen ellos que su Dios son el vientre. Entonces hay que poner un alto, porque el evangelio de Dios, en vez de estar siendo esparcido, se está deteniendo. Se le está pegando un frenazo a la trompeta de Isaías 58:1. Fabio Arguedas les saluda. Los espero en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.